piense mientras tú hablas. Pero estaba pensando que a mí como andaluz me gusta especialmente esta película, no por esos toques españoles que tiene, sino porque es tremendamente barroca. Pues, y a mí lo que más me llama la atención de esta película, y de alguna manera lo enlazo con esa especie de genio que tiene también Pedro Almodóvar, es cómo va acumulando cosas expresivas en el mismo plano. Por ejemplo, cuando matan a Peter, no solamente cae sobre la barandilla, sino se le cae el sombrero, que no es ninguna cosa baladí, y la sombra del sombrero pasa por la cara del otro. Es decir, cuando se pone debajo, de que es la cumbre ya del barroquismo, le caen las dos gotas de sangre que después se lava en una especie de estercolero, en el agua sucia de la charca, de la cloaca, etcétera. Todo ese barroquismo es lo que a mí especialmente me atrae de esta película. Él rodando es que así, la verdad que yo las veces que he rodado con él, que en campanadas y en montaje y todo eso, él es un hombre que le gustaba, primero, todo lo que hace él va siempre a gran velocidad, porque él era así, incluso en la movilidad trabajaba a doble velocidad. Si iba a 24 le iba a 48 siempre que podía. Y en el montaje lo mismo, él trata siempre, en el rodaje, él trata siempre de que las acciones sean rápidas, que los personajes caminen deprisa. Acordaros de Kane, el joven Kane, entrando en la sala de redacción, dando zancadas y saliendo un momento, recibiendo una copa y saliendo otra vez corriendo. Él tenía siempre el miedo en el cine de que las cosas fuesen aburridas y que se muriese la escena. Y de ahí viene también el uso ese maravilloso que hacía del sonido, que es una faceta que ahora se estudia bastante en Estados Unidos, en las obras de teatro y fundamentalmente también en la radio. Yo tengo una serie de cintas de sus obras, desde Rebeca en adelante, porque hablando de Hitchcock, vamos, el Selznick le dejó hacer Rebeca antes a Wells en radio de que le hiciese Hitchcock en cine. Y cuando la hizo, le mandó una cinta a Hitchcock y le dijo: mira cómo lo ha hecho, porque creo que hay una serie de ideas que te pueden valer. Y creo posiblemente que sea incluso de ellas el hecho de hacer una voz narrativa que comienza Rebeca y va eso. Entonces, Wells era un hombre muy nervioso, y ese nerviosismo lo llevaba a todo, y los planos los enriquecía continuamente, y los giros, y había una especie de, que aquí se nota, una especie de ballet en los movimientos. Cuando tira, por ejemplo, el vitriolo contra una imagen de una bailarina, empieza a correr, y eso lo hacía muy bien él, de que los personajes y el decorado fuesen como una especie de laberinto, pero vertiginoso. Eso da mucha idea de cómo es. Y bueno, ya voy a dejar la palabra, pero hay una cosa que quiero aclarar, porque ya lo habéis hablado veces. A él tampoco le gustaba tanto Ciudadano Kane. Él decía siempre que Ciudadano Kane era una obra primeriza en la cual había puesto todo lo que había visto y había ensayado todo lo que creía que podía ensayar. Otro caso diferente es que nosotros muchos, a mí me pasa como a todos vosotros, yo la vi la primera vez en Buenos Aires, de esas de las 12 de la noche o la 1, después de acabar todo, y Kane tiene una pega también, y es que Kane fue tan fusilada por tanta gente que los que la vimos 10, 15, 20 años después, nos eran familiares muchas cosas, claro, que el cine había absorbido. Eso es una cosa que nada más que... El problema de esta película, de Sé de Mal, a favor de Wells, que además podríamos decir que es una película fronteriza, en todo lo que significa la palabra frontera. O sea, es una película con fronteras morales, con fronteras éticas, con fronteras geográficas. Es que es una película de cine negro que nadie ha seguido ya esta beta. Nadie ha podido seguir detrás de los pasos de Orson Welles. Aquí se ha acabado, dices. Es que ese año, perdona que te interrumpa, me parece que es el año que hay dos películas de cine negro que rompen con todo el cine negro y que sin embargo no llegan a crear una escuela, que son Atraco Perfecto, que me parece que es o del 57 yo creo que es del 57, y Sed de Mal, que son dos películas autónomas que rompen con la tradición del cine negro norteamericano. Sí, pero, y no es que no esté de acuerdo contigo, pero mientras Atraco Perfecto tiene un antecedente muy claro en La Jungla de Asfalto, que es una película muy similar, yo creo que nace, que por cierto la semana que viene veremos La Jungla de Asfalto. Esta película no tiene ningún antecedente, ha nacido en una explosión en sí misma, ha sido el Big Bang y sale Sé de Mal, pero es que nadie ha podido continuar. Es que yo diría que se ha acabado el cine negro, porque no hay ni siquiera un antecedente. La Dama de Shanghái no tiene nada que ver con esta película. Hombre, en la forma efectivamente hay una verdadera revolución. En el fondo es curioso porque corresponde muy bien a la personalidad de Wells, que tan mal se conoce porque siempre hablamos nada más que de cine, claro. Él se ha ido de Estados Unidos, no ha llegado a ser llamado por el Comité de Actividades Interamericanas,
pero ha salido hace un par de años un informe con documentos y con todo, de que durante años el FBI le tuvo marcado y le tuvo vigilado, y era sospechoso de todo. Era sospechoso porque era un liberal ligeramente de izquierda, no creo que nunca fue extremista, pero siempre sí apoyó el New Deal de Roosevelt. Claro, es el hombre que empieza en el Teatro Federal, donde se da la circunstancia muy bonita de que hay un momento gravísimo de paro en Estados Unidos en la gran crisis de los años 30, y el Teatro Federal, en el que toman parte él, como toma parte Losey, Nicolás Rey, una playa de Elia Kazan, una serie de gente, tiene una circunstancia grande, que él, siendo director, cobra, no sé si son muy pocos, $20 semanales, pero lo cobra él y lo cobra hasta el último tramo, y todos cobran igual, porque eso se hace para salvar del paro a mucha gente que de otra forma tendría trabajo. Y Roosevelt, que dicen ahora, porque el Roosevelt lo decimos nosotros nada más, Roosevelt, tiene la gran ventaja de que piensa que perder a esos músicos, esos dramaturgos, esos decoradores, es una cosa para el país horrorosa. Y dice, vamos a darle por lo menos para que subsistan, y a su vez que fabriquen productos que entretengan a la gente a precios populares. Cuando hacía teatro, tenía siempre más de la mitad del teatro a precios populares, que eran como la tercera o cuarta parte de Broadway. Y eso lo persigue después en la carrera en los años 40, cuando escribe en los periódicos una serie de columnas de tipo político muy interesantes, cuando defiende toda la integración, es un hombre que defiende mucho la integración de Europa y con respecto a Estados Unidos, y tiene grandes problemas, por ejemplo, por defender a los negros. Tiene un problema grave con un negro al cual, después de haber hecho la guerra, le han pateado prácticamente los policías, y él lleva eso a la radio durante 5 semanas, machaca hasta que consiguen descubrir al culpable en un estado del sur y castigarlo. Y después tiene otra cosa muy bonita, que es que con Rita Hayworth crean una comisión con otra serie de personalidades también para defender a los mexicanos, a los cuales se ataca racialmente en ciertos estamentos de la California conservadora. Y todo esto se ve en la película. Él llegó a hacer quiero recordar, un Macbeth solo con negros, ¿no? Sí, es que el contrato que tenía, la primera obra que hace para el teatro, que es el Macbeth, el vudú ese que llaman, resulta que hay una condición, y es que también los negros tienen que trabajar, como es lógico, y entonces ese grupo radica en Harlem, y le obligan a llevar todo el reparto negro, y solamente hay 4 blancos, que me parece que es creo que es Virgil Thomson, me parece que hace la música, no sé, creo que es el que hace la música, Virgil Thomson, John Houseman como productor, una secretaria que era muy amiga de su abogado y tal, y que es un hombre que duró toda su vida, fue una amistad tremenda, y Wells. Los demás todos eran negros. ¿Y qué me decís de la sensualidad y del erotismo que tiene esta película? Porque yo recuerdo que, por ejemplo, la llamada de Vargas a Janet Leigh, cuando está en un plano general, que está en la cama, se supone que viene de la ducha, se está como terminando de secar el pelo, tiene la pierna derecha formando ángulo. Bueno, eso es, no entiendes que Tony Curtis se separara de ella en esa época. Es una sensualidad. Todo el mundo que está almacenado entre Marlene Dietrich y Quinlan es maravilloso. O sea, hay como una especie de sensualidad, de erotismo. Hay una historia maravilloso, ¿no? Pero de sensualidad tiene la película, que es espléndida, ¿no? Y hay otra historia también muy curiosa y con una referencia cinematográfica rara, que es las apariciones de Marlene Dietrich, que a primera vista por lo menos yo siempre pensé que era una alusión a Sternberg, con quien le veo algunos puntos de contacto a Wells, pero que de repente he descubierto, porque no había visto antes esa película, que va disfrazada como en Golden Earrings de Mitchell Leisen, realmente, va con ese disfraz de gitana adivinadora. No es que sea ropa, es de la película. O sea, él la dijo, vete donde quieras a cogerte ropa, y ya se fue a Paramount y cogió esa ropa. Por eso es que una película yo no había visto, y es una alusión curiosa, y que además introduce un elemento de un romance del que no te cuentan nada, pero que notas que está totalmente situado en el pasado, simplemente por la reaparición de Marlene, que está guapísima por otra parte, aunque vieja, y con la famosa música de la pianola. Yo creo que es uno de los momentos en que eso aparece, son de los momentos más patéticos por un lado y más humanizadores del personaje de Quinlan. La verdad es que Quinlan, si no existiera esa parte de la historia, probablemente sería un personaje absolutamente horroroso. Y sin embargo, las apariciones suyas, yo creo que son las que le dan, y lo mismo que hay la escena en que explica su amigo Pete Menzies la historia del estrangulamiento de su mujer.